celebrar la audiencia preliminar en este juzgado de primera instancia en la ciudad de Santiago de María. En el presente caso se encuentra el señor Juan Fernando Pérez Delgado, quien está siendo acusado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la señora Carlota Luna. En esta sala se encuentran presentes los auxiliares del fiscal general, así como los auxiliares de la Procuradora General de la República y el imputado señor Juan Fernando Pérez Delgado. Se declara abierta la audiencia. El señor Juan Pérez Delgado se le acusa del delito de homicidio agravado tipificado y sancionado en el artículo 129, numeral 3 del Código Penal, por lo que se le pide que esté atento al desarrollo de la audiencia porque es su situación jurídica la que se está resolviendo. Identifíquese la representación fiscal así como la de su representado, fundamente la acusación y ofrezca la prueba. Buenas tardes, señora jueza de lo primero de instancia y las partes. Yo, Claudia Segura, abogada, actuando mi calidad de agente auxiliar fiscal en mi representación del señor fiscal del General República, conforme a las facultades conferidas en los artículos 193, numeral 2 de la Constitución de la República, 2, 3, 5, 6, 11 y 17, numeral 1, 5, 6, 74, 294 y 295, numeral 1 y 329 del Código Procesal Penal vigente. Formularemos el presente dictamen de acusación en contra del imputado presente Juan Fernando Pérez Delgado, a quien se le atribuye la comisión del delito de homicidio agravado, tipificando y sancionando en los artículos 128 y 129, numeral 3 del Código Penal en perjuicio de la vida de la señora Carlota Luna, hecho ocurrido aproximadamente a las 23 horas del día 9 de octubre del año 2021 en la casa ubicada en la colonia Montebello, número 2, municipio de Santiago de María, departamento, de conformidad a los considerados siguientes. Datos del imputado Juan Fernando Pérez Delgado, quien es de 19 años de edad, ayudante de albañil, reside en la colonia Montebello, número 2, municipio de Santiago de María, departamento de Usulután, con un tatuaje M13 en la frente. Imputado a quien ponemos a su orden y disposición y quien se encuentra guardando detención provisional en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil de la ciudad de Santiago de María. Bueno, relación de los hechos. El día 9 de octubre del 2021, el señor Juan, como casi siempre, solía llegar a su casa en estado de ebriedad a eso de las 21 horas. Su compañera de vida, Carlota Luna, quien residía en la casa de habitación, ahora del imputado en la colonia Montebello, número 2 del municipio de Santiago de María. Según declaración de la vecina, dicen de que ella siempre le reclamaba a él sobre que no le daba todo el dinero suficiente para las necesidades básicas de su hogar. Ellos siempre era una discusión rutinaria que tenían día con día porque él no le respondía en su hogar. Tan fuerte podría ser la discusión que ellos tenían y él nunca le levantó la mano como quererla golpear o lastimarla físicamente. El día 10 del mes y años mencionados, a las 5 de la mañana, siempre la señora Carlota Luna solía ir donde la vecina para ir a traer, la vecina la llamaremos Laura de la Paz, solía ir donde ella siempre para ir a traer agua a un pozo que estaba cerca de la vivienda de ella. Ese día fue la excepción. No llegó y la vecina se fue a buscar a la señora Carlota Luna a su casa. Cuando ella dice a tocar y estar gritando, nadie le contestaba. Ella decidió entrar a su vivienda a buscarla. Cuando entra, ve a su esposo en la sala. Al interior de la vivienda
Ve al esposo en la sala dormido profundamente. Al interior de la vivienda, ella va a buscar a la señora Carlota y ella estaba en una cama recostada. Estaba pálida, sin respirar, cuando la señora Laura la dice a mover, a gritarle. Ella no responde, ya era muy tarde y ya ella estaba muerta. Al parecer, el señor Pérez no sabía qué hacer ni qué creer, porque ellos habían tenido una discusión en la noche anterior, pero él se quedó dormido y no recuerda más de lo que pasó a su alrededor. Sin embargo, la señora Claudia de Paz lo acusó diciéndole que él había matado, ya que ella había escuchado que la fuerte discusión que habían tenido la noche anterior. Y como ellos siempre peleaban por lo del dinero y quién más podría ser él, pues entonces él había decidido cómo eliminarla. Sospechaba la señora Claudia de Paz. La razón que la vecina decidió llamar a las autoridades de la PNC acusando al señor Pérez de autor material del hecho, pues ya que él era el único sospechoso de que él pudo haber matado a la señora Carlota, ya que ella presentaba un aparente asfixiamiento por unas marcas que tenía en el cuello, motivo el cual lo detienen en flagrancia y para que sigan las diligencias pertinentes y la Procuraduría para que se le asigne un abogado. Pues, la clasificación jurídica. En base en el artículo 128 y 129 del Código Penal, numeral 1, con la relación al 24 del Código Penal, que se le denota el cumplimiento de los elementos objetivos exigidos por la norma penal. El artículo 128 del Código Penal establece que será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión el que matare. Debe ser corroborado mediante el elemento objetivo, y es que el efecto del sujeto activo que ocasionare al sujeto pasivo asimismo debe corregir signos anteriores o posteriores que definan las acciones de cuya intención del sujeto. Como bien, el homicidio agravado. En el artículo 129 se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias siguientes. Número 1 es ascendiente o descendiente, adoptante, hermano, cónyuge o persona con quien se conviviere maritalmente. En el tipo de objetivo, conducta típica, tal como lo establece el artículo 128, la conducta típica en el presente hecho consiste en cometer actos encaminados a dar muerte a una persona, es decir, privarlo del máximo bien jurídico protegido vida, así como también de causar daño a la integridad física de este. El bien jurídico tutelado en este caso es la vida independiente del ser humano, de los hechos de mayor relevancia protegidos por la norma constitucional 1, 2 y 11 de la Constitución y 128 del Código Penal. La antijuricidad, el hecho cometido por Juan Fernando Pérez Delgado, alias el Subeso, es contrario a las exigencias del Código Penal, no existiendo ninguna excluyente de responsabilidad que obren en su favor por no tener justificación para él actuar de esa manera. En el hecho que se le imputaba la culpabilidad, de acuerdo a la edad y desarrollo intelectual del sujeto activo, le es imputable, que se le atribuye en virtud que obró sabiendo el mal que esperaba como retribución de actuar y que el hecho delictivo de la naturaleza dolosa.
El resultado, por ser tipo penal de resultado, este delito exige que haya concretado una de las lesiones bien jurídico tutelado, que esté en directa conexión con la acción que realizó el imputado con el sujeto que probablemente la asfixió, constituyéndose el medio idóneo empleado como lo fue una camisa y el resultado de esa acción fue la muerte de la víctima. El sujeto, al ser delito común, cualquiera puede cometerlo, es decir, no quiere una cualidad especial del sujeto activo. Por ello es aceptable la calidad del imputado que se designó a los procesos. Igualmente la calidad de la víctima sujeto pasivo de la señora Carlota Luna. Es válida porque fue sobre ella directamente a quien recayó la acción del proceso, del procesado. Es en definitiva el ejercicio del razonamiento como forma la aparición de la prueba que permite el sistema de la libre convicción probatoria o sana crítica. Y si tenemos apreciado que la víctima recibió en su cuerpo que la acusaron la muerte, que le causaron la muerte, y que de ahí la conclusión única que lo podemos arribar que ese hecho se efectuó procurando matar. El elemento subjetivo en este caso por descripción práctica y los elementos que prueba recolectado es posible instruir el dolo que fue empleado por el sujeto activo. De ese conocimiento de los hechos que informan los medios de prueba respectivos, será plausible deducir cuál es el conocimiento de la voluntad de la gente al momento de ejecutar su acción. Ello es, en definitiva, el ejercicio del razonamiento como forma de apreciación de la prueba que remite el sistema de libre convicción probatoria o sana crítica. Y si tenemos apreciado que la víctima recibió en su cuerpo que le causaron la muerte, y de ahí la conclusión única, la que podemos arribar que ese hecho se efectuó procurando matarla. Gracias, hasta ahí mi participación. Excelente, muy bien. Saludos, honorable juez de derecho y la parte de la defensa técnica, las colegas. A efectos de registro se presenta ante ustedes el licenciado José Rodolfo López Águila, quien junto a mi colega Claudia Segura actuamos en representación del fiscal general de la República. Continuando con el caso, me corresponde el fundamento de la acusación. Durante la fase de instrucción se han recabado elementos sustanciales de convicción para sostener razonablemente que el imputado Juan Fernando Pérez Delgado, alias El Sabueso, es el responsable autor del delito que se le atribuye, pues concurren circunstancias concordantes que resultan adecuables a la relación lógica que determina la participación delincuencial del imputado y la existencia judicial del delito, y estas son, de acuerdo al ofrecimiento de la prueba para la vista pública, nosotros como parte fiscal ofrecemos lo siguiente: la prueba documental, la declaración del testigo, que la vecina allegada, la señora Carlota, la cual llamaremos como Claudia de Paz, citada por representación fiscal. ¿Cuál es la pretensión? Llevar a juicio al señor Pérez por el delito que se le imputa con la declaración de la testigo. Número 2, el acta de inspección, realizada en la casa del imputado y la víctima, ubicada en la colonia Montebello número 2 del municipio de Santiago de María, Usulután. A las 9:23 aproximadamente del día 10 de octubre del año 2021, realizada por los agentes investigadores Alexander Cruz y José Damián Villator. De la misma manera, ofrecemos como Fiscalía General de la República al investigador Alexander Cruz, del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional Civil,
de la Delegación de Santiago de María, y a José Damián Villatoro, técnico de inspecciones oculares de la Policía Nacional Civil en el área de inspecciones, como se lo mencionaba anteriormente, señora juez, de la Delegación de Santiago de María, en dicha institución, que puede hacer la cita correspondiente para que ellos puedan acercarse al juicio, a un eventual juicio de la vista pública, a emitir su declaración. ¿Cuál es la pretensión de llevarlos a ellos? La pretensión única es que se pruebe la comisión del delito, de acuerdo con la escena de los hechos. Asimismo, se establece que se encontraron diferentes evidencias, entre ellas, número 1, encontraron una camisa en la que al parecer existían manchas de sangre. Evidencia 2, encontraron cabello del imputado en el cuerpo de la víctima. Evidencia 3, encontraron lesiones en el cuello de la víctima y se encontró en el pantalón del imputado, al parecer, sangre y huellas en el cuello de la víctima. Dichas diligencias tienen relevancia en el presente caso. Por lo tanto, señora juez, y en razón de que dicha información puede ser crucial para el esclarecimiento del caso, solicitamos admita dicha prueba ante la posibilidad de un eventual juicio de vista pública. En cuanto a la evidencia número 3, si bien es cierto, el álbum de fotografías no se tiene una valoración amplia a la hora de un juicio de vista pública, a efectos de que se conozca los elementos de la escena para que ustedes se identifique cómo fue encontrada la víctima al momento de la investigación, se le van a presentar un álbum fotográfico, el cual usted podrá determinar y constatar los elementos de prueba que anteriormente le mencionábamos, como lo fue encontrar la camisa con la que en teoría se hizo el delito, y también las manchas de sangre que se encontraron en los dos cuerpos que están involucrados, tanto la imputada como tanto la víctima como el imputado. Todo lo anterior, señora juez, están relacionados a los artículos 244, 248 y 249 del Código Procesal Penal. Otra de las pruebas que nosotros presentamos, señora juez, es la prueba pericial. El acta de la autopsia número 09-281 Usulután, practicada a la occisa Carlota Luna, en la que se deja entrever que como causa de la muerte es la laceración en el cuello y lesiones causadas por una camisa que se encontró a su costado, provocadas por el ahora imputado Juan Fernando Delgado, quien es el actor intelectual y material de la causa de la muerte de la señora Carlota Luna. Asimismo, como parte fiscal, ofrecemos al perito doctor Moisés Alexander Sarabia, mayor de edad, médico forense, adscrito en el Instituto de Medicina Legal, doctor Masferrer de Usulután, lugar en donde él puede ser citado, a efecto de que declare sobre el dictamen y conclusión realizada de la autopsia practicada a la víctima Carlota Luna. Dichas diligencias son relevantes en este caso, por lo tanto, pedimos se incorporen en el presente dictamen y puede ser tomado en cuenta en un eventual juicio de la vista pública. ¿Cuál es la presentación de dicha prueba? La pretensión de dicha prueba, perdón. Establecer puntos que resulten del dictamen, incluyendo las evidencias de la camisa, las manchas de sangre, que luego de esta prueba pericial de dicho profesional de la salud, se confirmó que las manchas que en un primer momento se presumían que eran sangre, se confirmó que precisamente eran sangre de la víctima. La evidencia de cabello era del imputado, las huellas en el cuello de la víctima. Como tercer punto vamos a presentar lo que es la prueba testimonial. Como parte de la prueba testimonial, la Fiscalía General de la República ofrece a la señora identificada como Laura de la Paz, de 35 años de edad, ama de casa, con número de documento único de identidad 04190445
43-8, residente en Colonia Montebello número 2 del municipio de Santiago de María, departamento de Usulután. Todo esto en base al artículo 359 del Código Procesal Penal. En ese contexto y en base al artículo 252, inciso segundo del Código Procesal Penal, señora juez, solicitamos su autorización para la custodia y recolección de todo tipo de prueba, para la constatación de la seguridad de la testigo principal a la hora de la movilización de su persona hasta el centro judicial donde usted determine que se podría llevar a cabo una eventual vista pública para que ella pueda emitir su testimonio. Por todo lo antes expuesto y en razón al artículo 175, inciso primero del Código Procesal Penal, en el que se establece la legalidad probatoria. Artículo 176, libertad probatoria. Artículo 177, pertinencia y utilidad de la prueba. Artículos 179 y 311, cumplimiento de las reglas valoratorias. Artículo 355 y 356 de dicho ordenamiento jurídico, se solicita la apertura a la audiencia de vista pública en el juzgado de sentencia. Asimismo, señora juez, es necesario mencionar que en base al artículo 357 del Código Procesal Penal, presentada la acusación y las otras solicitudes previstas en la ley, el juez dentro de 24 horas pondrá a disposición de todas las partes, en este caso la parte de la defensa técnica, las evidencias para que puedan consultarlas y en el plazo común de 5 días, finalizando el juez señalará el día y la hora para la audiencia de vista pública en un plazo no menor de 3 ni mayor de 15 días. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 390 del Código Procesal Penal, el tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia surgen nuevos hechos que requieran el esclarecimiento del caso. Por lo tanto, en consideración al artículo 128 y 129, numeral 3 del Código Penal, en perjuicio de la vida de la señora Carlota Luna, es pertinente que el ahora imputado Juan Fernando Delgado se le determine por medio de resolución judicial la responsabilidad penal. Asimismo, en relación a los artículos 395 y 398 y 399 de dicha norma, se deberá además concretar la responsabilidad civil. Es pertinente preguntarnos, ¿a qué nos conlleva toda esta breve relación circunstancial de los hechos? A que hasta el momento contamos, a criterio de la Fiscalía, una etapa superior de la duda razonable. ¿Por qué? Porque hemos logrado establecer el grado de participación del ahora imputado en el hecho, a través de la recolección de todos los elementos probatorios, ya que esto robustecerá cada una de las declaraciones que se brinden en la vista pública. A consecuencia de ello, creemos que se han logrado establecer los dos tipos penales que se ocupan para la realización de dicha audiencia. Haciendo entonces el ofrecimiento de total del dictamen de acusación, además de la prueba pericial, documental y testimonial, pues no le queda más al ente fiscal solicitar que, número 1, en caso de que la defensa técnica solicite algún cambio de tipificación o en este caso una clasificación diferente del tipo penal del delito, en razón a lo antes expuesto, se declare sin lugar. Y número 2, en igual sentido, que su autoridad judicial, señora juez, tome a bien dictar el auto de apertura a juicio, a admitir la totalidad de la prueba y que la medida cautelar en la que se encuentra el procesado, el cual es la detención provisional, continúe siendo la misma. Muchas gracias.
Con su presentación, los representantes de la Procuradora Auxiliar de la República se presentarán así como la de su representado. Así es que escuchemos a la defensa. Gracias, su señoría. Mi nombre es Kenny Larisa Quiñones Vázquez y ejerceremos la defensa conjunto a la licenciada Estela Noemi Sánchez en representación como Procuradora General de la República. Para comenzar en este caso, le traemos a esta audiencia a los de Fiscalía, como dicen, que mi representante, el señor Juan Pérez Delgado, no ha provocado dicho delito y no se le puede atribuir dicho delito y que se declare inocente porque no cometió dicho delito. También que se declare inocente porque el delito que se le atribuye en las horas que el dictamen de la acusación establece, se encontraba departiendo con sus amigos. Digamos, él estaba con sus amigos de trabajo en un lugar conocido como el Tequilazo. Llegando a ese lugar, él se encontraba con sus amigos y el cantinero da su testimonio, digamos, de que él estaba en ese lugar a las 5 de la mañana, dejándolo sus amigos en su casa a las 5 de la mañana, cuando los representantes de Fiscalía hacen mención que el señor cometió dicho delito. No justifican, digamos, que el señor haya llegado a esa hora a las 5 de la mañana a su casa. Y por razones, lo cual, señora jueza, el señor Fernando no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo. Por lo cual, pido, señora jueza, que se le declare el seguimiento definitivo en este caso, por falta de pruebas que se le atribuyen a mi representante, a mi defendido, porque el artículo 360 del Código Procesal hace mención que no se encuentra dicotina, digamos, que él haya cometido dicho hecho, en lo cual establece, digamos, los elementos sustantivos objetivos, digamos, del tipo penal que se le establece a mi representante. Y mi defendido, digamos, no ha cometido dichos hechos porque él no ha estado ni en el lugar a la hora que Fiscalía lo hace mencionar que el imputado estaba en el lugar a la hora de los hechos, que ocurrieron los hechos. Y según el dictamen forense, la señora murió a las 11 de la noche del día 9 de octubre del corriente año. Y por eso, digamos, mi representante no puede atribuírsele ese delito cuando él no ha estado en el lugar y no, digamos, no tienen constancia, digamos, de la hora que mi representante estuvo en la casa de la víctima Oyoxisa, digamos. Y ofrecemos al mismo cantinero como testigo que él relate, digamos, el tiempo, las horas que él estuvo ahí en el Tequilazo el día 30 de marzo del año del 2019. Y también tenemos digamos, al doctor Salvador Orellana Sánchez, que hizo un dictamen general, digamos, de ese dictamen de los hechos a la hora que murió la Oxisa, en este caso, y por eso no se le puede atribuir ese delito a mi defendido. Continuando con la defensa, como lo mencionó mi colega Kenny Larisa Quiñones, estamos en representación de nuestro defendido, el señor Juan Fernando Pérez Delgado. Y como ya lo mencionó y ya
propuso los elementos de prueba. Reitero la oferta probatoria de los testigos. Ya mencionaban anteriormente que son, aparte de ser colegas de trabajo de la ahora defendido, fueron a departir en esa noche que se le atribuye el hecho delictivo. Por lo mismo, como ya lo mencionó mi colega anteriormente, el señor Fernando no pudo estar en 2 lugares al mismo tiempo, por lo que no entraremos en dicotomía respecto a los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal que se le atribuye, por no haber necesidad de ello en vista de que nuestro defendido no estuvo en el lugar de los hechos, ni haber participado en los mismos, ya que según el dictamen forense, como ya lo mencionó, esta persona, la víctima, Laura Oxisa, falleció a eso de las 11 de la noche. Y a esa hora el señor Fernando estaba en el lugar conocido, como ya lo mencionó mi colega, el Tequilazo. Por esa razón ofertamos el testimonio del cantinero y de sus amigos. También, por lo mismo, su señoría, con todo lo anterior mencionado, reiteramos la inocencia de nuestro defendido, ya que podemos apreciar que existen incoherencias en el dictamen presentado por la representación fiscal, ya que se le atribuye el delito de homicidio agravado a mi defendido, en el cual se determina la causa de la muerte, que es por asfixiamiento. Y a modo de conocimiento debemos saber que la asfixia se produce por la compresión súbita y brusca del tórax y el abdomen, o ambos. Esta se caracteriza por una marcada coloración violácea que se produce inmediatamente después de la lesión en la cabeza, cuello, cara y porción inferior de la clavícula, en la región anterior, en la región posterior de la espalda y hombros. Se acompaña de hemorragia subconjuntival y lateral y grado variable de edema facial. Esto quiere decir que en ningún momento se produce hemorragia externa, solo se producen hematomas. Y en el dictamen de acusación que ellos mencionan, habían marcas de sangre. ¿Por qué razón existen marcas de sangre si el dictamen del médico forense dice de que fue por asfixiamiento? A modo de conocimiento hemos querido dar este pequeño concepto para que se aclare que hay una evidente incoherencia en el presente dictamen. Por lo tanto, en vista de lo anterior, mi defendido no pudo haber ocasionado el daño. Primero, por no estar en el lugar de los hechos atribuidos. Segundo, porque para ejecutar un acto de esa magnitud se requeriría fuerza, con la que una persona bajo los efectos de enajenación mental ocasionados por las bebidas embriagantes no puede tener. Tercero, porque de acuerdo con la constancia médica emitida por el doctor Salvador, tiene una enfermedad de cuyos medicamentos no pueden ingerir bebidas alcohólicas, ya que al hacerlo suele desmayarse al abusar del consumo de las mismas, perdiendo el conocimiento. Por esta razón, se dice no recordar nada de lo sucedido. Sin embargo, de acuerdo al testimonio de los testigos ofertados, no es responsable del hecho antijurídico atribuido por la representación fiscal, razón por la cual pedimos se cierre el caso declarando a mi defendido inocente de acuerdo al artículo 350 del Código Procesal Penal, sobreseimiento definitivo por falta de prueba y la libertad inmediata de mi defendido. Señor Juan Fernández Pérez Delgado, ¿tiene algo que declarar? En este caso me voy a remitir mi declaración, su señoría. Fiscalía, defensa, ¿presentarán conclusiones finales?
No, su señoría. En mi caso, su señoría, como representante del fiscal general de la República, voy a hacer uso de mi segunda interpretación en razón a los argumentos brindados por la defensa técnica. Si bien es cierto, mencionan que no existe una relación de bitácora en el cual se puede establecer que el imputado en este caso se encontraba o más bien había llegado a su lugar de habitación a eso de las 9, como todos los días. La parte técnica menciona que se tienen una serie de testigos, mencionan compañeros de trabajo, mencionan en este caso al cantinero de dicho lugar en donde se encontraban. La parte técnica, su señoría, no ha establecido ningún elemento que pueda ser válido para que estos testigos puedan tomarse en cuenta a la hora del juicio de la vista pública, ya que no establecen nombre, no establecen generalidades de ninguno de los testigos. Por lo tanto, como fiscal general o en su caso como juez del caso, no podría hacer algún llamamiento para que estos testigos puedan dar su versión, si el señor imputado se encontraba con ellos o no. Por tanto, pedimos, su señoría, que no se tome en cuenta dicha presentación de testigos en razón de que no hay ninguna generalidad con la cual ellos puedan ser identificados certeramente para que ellos puedan participar en dicho caso. En cuanto a la consideración que menciona la parte defensora sobre la asfixia, si bien es cierto y hay un poco de razón en el sentido en que esta se puede dar en la parte del tórax o el abdomen, sin embargo, haciendo una consideración clara del concepto de asfixia es cuando se da el hecho de que la persona no tiene una respiración total que pueda permitirle estar sus signos vitales estables. En este caso, ante la fuerza letal que aplicó el imputado a la hora del cometimiento del delito, podríamos determinar que esto produjo el daño en el tórax, ya que no se obtuvo el oxígeno necesario para que éste pueda seguir con vida. Por tal razón, desestimamos también esa parte de argumentación de la defensa técnica. En cuanto a la valoración y tras la comprobación pericial del profesional que se encargó de la inspección de la escena, se logró determinar que sí era sangre. Y si bien es cierto, para la situación de la asfixia no produce sangre, pero desde un primer momento nosotros argumentamos que ellos se encontraban discutiendo. Esa es la posibilidad, y lo dejamos a su criterio, señora juez, de que pudo ser golpeada por el imputado. Por tal razón pudo provocarle algún tipo de lesiones que produjeran sangre y quedara sangre tanto en el cuerpo de la víctima como del imputado. En ese sentido también desestimamos esa argumentación y por lo tanto, su señoría, y tomando en consideración que dichos testigos que no tienen ninguna generalidad para poder identificar quiénes son, si ¿considera usted, su señoría, que pueden ser válidos para esclarecer el caso? Que lo demuestren y que lo comprueben en la vista pública. En ese sentido, y como no presentaron ninguna argumentación sobre la valoración de las pruebas, no presentaron que se desestimaran las pruebas, también exigimos y pedimos que se valoren todas las pruebas, su señoría, que pues puedan demostrar lo que ellas han argumentado, solamente. Defensa. En cuanto a nuestra intervención final, si bien es cierto, como lo menciona el colega fiscal, en la primera intervención creo que a mi colega se le omitió el mencionar que en efecto la prueba ofertada
No tendría validez si no los identificásemos como tal. Y en efecto, por lo mismo ofertamos la prueba testimonial de los señores Marlon Uciel Ballesteros, con su documento único de identidad 000-82319-9, Carlos Petronilo Campos, 0504-86-7, y Bernardo Josué, quien es el cantinero, Bernardo Josué Laínez, con su número de documento único de identidad número 0181-3659-2. Todos residentes en el barrio El Centro del municipio de Santiago de María, departamento de Usulután. Asimismo, la constancia médica emitida a las 11:20 del día 30 de marzo del año 2019 por el doctor Salvador Orellana Sánchez, médico general, graduado con honores de la Universidad del Salvador. En cuanto a la prueba testimonial, pido que se nos admita de ser requerida, aunque creo que con todo respeto, su señoría, no sería necesaria por los mismos argumentos expuestos anteriormente. No podemos entrar en dicotomía cuando hay incoherencias, cuando no podemos atribuirle un delito a una persona que estuvo en un lugar distinto al que se le está atribuyendo que estuvo. Tenemos testigos identificados para que puedan brindar su testimonio de ser requerido. Pero como no hay elementos de prueba suficiente, porque si bien es cierto, la parte fiscal ha interpuesto o le ha ofertado las pruebas, en ningún momento hemos pedido que se desestimen, porque consideramos de que son pruebas que con respecto a la acusación de nuestro defendido no tienen ninguna relevancia. Por lo tanto, pudiesen tenerla en alguna etapa de la investigación para determinar quién es el culpable realmente, pero para hacer pruebas a aplicarse en contra de mi defendido no tienen ninguna validez, por lo tanto deben de considerarse desestimatorias. Ahora bien, como lo mencionamos en la incoherencia del asfixiamiento, sí, el asfixiamiento es una falta de oxígeno, por lo tanto, se puede ser una causa de muerte. Sin embargo, la muerte nunca se resulta de la asfixia, es dada por las lesiones en sí asociadas a la misma. Y ellos solo mencionaron lesiones en el cuello. En ningún momento el dictamen del médico forense ha estimado que existían otras laceraciones visibles en la parte del cuerpo que pudieran haber ocasionado el sangrado de la víctima. Por lo tanto, considero de que la prueba ofrecida del sangrado en las evidencias que ellos mencionan debe considerarse desestimatoria, porque en el dictamen del médico forense no existe ese diagnóstico atribuible. Por lo tanto, todas las pruebas expuestas por la parte de la fiscalía carecen de validez, por lo tanto deben de mandarse deben declararse la invalidez de las mismas. Por lo tanto, y como reiteramos nuevamente, le pedimos que en un dado caso se llegue a un juicio, pueda tomar en cuenta la oferta probatoria que nosotros le hemos expuesto anteriormente y desestimar la que la Fiscalía le ha propuesto. Razón por la cual, como ya reiteramos, pedimos que se declare inocente a nuestro defendido y se declare el sobreseimiento del caso. Es todo en cuanto. Se escuchará al imputado si tiene algo que decir por derecho de última palabra. No, su señoría, no, como imputado no tengo nada que decir. Bueno, a lo que derecho procede, habiendo leído y escuchado los hechos, si bien es cierto que no existe un testigo directo presencial del homicidio de la señora Carlota Luna, pero que existen pruebas indiciarias, como que vivían juntos, hubo un antecedente de violencia intrafamiliar,
porque el señor no le entregaba el dinero para poder tener sus gastos para obtener la canasta básica, así como la prueba forense que determina la causa de la muerte, en la que consta que ha sido por asfixia, por ahorcamiento con una camisa, que el imputado se encontraba en estado de ebriedad, que existían discusiones siempre que él llegaba en su estado. Los elementos indiciarios que se rebustecen con la prueba directa de la causa de la muerte. Si bien es cierto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se puede concluir que el imputado, pareja de la occisa, es quien ha causado la muerte, ya que él, estando en estado de ebriedad, no recuerda nada, y es lógico por su estado de ebriedad. Se tendrá que obtener más pruebas, por lo que se dicta auto de apertura a juicio. Se cierra la sesión.